miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Vino a nacer y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Fall into the chasm I can't live. I'm motion sick from all the twists and turns. Two ends of oceans far and wide. I tried to hide, but now I know it doesn't matter where I try to go, 'cause Eden's in the air from coast to coast. And you have found a peace that feels like home. You love my love, oasis for my soul. Oasis for my soul. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de nuestros discipulados como cada miércoles. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí el día de hoy con todos ustedes compartiendo la enseñanza que nos concierne para este miércoles, ya 21 de enero de 2026, que lleva por título El peligro de perder el rumbo. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaras ahí donde estás, con tus ojos cerrados en una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Primeramente, te damos gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno con nosotros, porque tú nos cuidas de día y de noche, Padre, porque tú guardas nuestra entrada y también guardas nuestra salida, Señor. También te damos gracias porque sabemos que tu misericordia se renueva día a día, Padre. Gracias porque no nos ha faltado el que comer, no nos ha faltado el que vestir y no nos ha faltado el donde dormir, Padre. Te damos gracias por todo aquello que tú nos das, Señor. También, Señor, te queremos pedir que ahora que hemos de escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender todo lo que tú nos quieras decir, Padre, y que podamos ser esos hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es la tercera semana de este nuevo año. Y como cada inicio, muchos reflexionamos sobre las metas u objetivos que nos propusimos
al comenzar el año pasado, el 2025, porque empezamos a evaluar cuáles metas o cuáles sueños alcanzamos, cuáles quedaron pendientes y que no pudimos empezar, y cuáles sí iniciamos pero que quedaron inconclusos. Y también empezamos a evaluar cuáles son los nuevos sueños y metas que queremos cumplir en este 2026. Sin embargo, hay un propósito que debemos tener no solo como meta de año nuevo, sino como un propósito de vida, el cual es no apartarnos del mensaje de salvación. A veces, como seres humanos, buscamos las bendiciones tangibles, esas bendiciones que nosotros podemos palpar, que podemos observar o que podemos ver a simple vista. Esas bendiciones que ahorita les podemos llamar como las bendiciones, materiales. Algo que Dios nos da, que le pedimos y nos da, ¿no? Que puede ser a lo mejor un trabajo, un carro, un incremento de sueldo. Esas bendiciones son tangibles, las podemos observar. Y dejamos de valorar las que son invisibles. Por ejemplo, el mensaje de salvación que Dios nos regala cada domingo o miércoles. Esta bendición que es invisible debe de ser apreciada, debe de ser cuidada y aplicada, porque esto nos va a traer más bendiciones que cualquier otra cosa. Nos puede traer paz, gozo y la seguridad de mantenernos firmes en los caminos de Dios. Nos da mayor fortaleza en nuestra fe, nos hace tener unos cimientos más fuertes en la roca que es Cristo, y esto a nosotros nos trae beneficios. Veamos lo que dice Hebreos 2.1 en la versión TLA, que es la que vamos a leer, la traducción en lenguaje actual. Acompáñame a leerlo. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Todos sabemos que cuando nos metemos en un río debemos estar atentos al lugar de donde entramos, porque si perdemos de vista ese punto, la corriente nos puede arrastrar hacia otro lado, incluso nos puede arrastrar hacia zonas peligrosas. Este versículo transmite la misma idea. Si no nos aferramos a la verdad, podemos perder el rumbo sin darnos cuenta. Aprovechemos que el año apenas está comenzando para reflexionar sobre qué significa alejarnos del punto fijo del Evangelio, de manera que durante todos los meses de este 2026 no descuidemos el punto central. Y este punto central es Cristo y su mensaje de salvación. Es por ello que enfatizo lo que dice Hebreos 2.1. Debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído. Ahora vamos a ver 4 puntos importantes. Y el primero es la realidad del alejamiento. El autor de Hebreos dice, para no apartarnos del camino. Esta expresión nos indica que la posibilidad de desviarnos siempre está presente. Incluso grandes personajes de la Biblia pasaron por ello y perdieron el rumbo. Uno de ellos es Sansón. Sansón comenzó a enredarse con Dalila y adoptó la forma de pensar de los paganos. Lot montó su tienda cerca de Sodoma y permitió que la vida secular influyera en él y en su familia. Así podemos encontrar algunas otras historias de cómo estos grandes personajes de la Biblia llegaron a perder el rumbo. Y así como le pasó a Sansón y a Lot, nos puede pasar a nosotros. La realidad es que cuando perdemos el rumbo, caemos en la tentación y podemos cometer pecados, incluso aquellos que creíamos que no seríamos capaces de cometer. Porque nos sentíamos tan seguros en Dios y alejado de ellos que llegábamos a pensar, yo jamás podría cometer tal acción, o yo jamás haría lo que él cometió. Pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo el rumbo y que nos estamos convirtiendo incluso en esclavos del pecado. Y podemos encontrar muchos ejemplos. Es más, ahorita a lo mejor tú ya estás reflexionando
si te encuentras en esta situación. ¿A qué le estás dando entrada? Por ejemplo, a pensamientos paganos, como le pasó a Sansón, o estás permitiendo la influencia de este mundo, como le pasó a Lot. Por eso Jesús nos lo advirtió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 9. Acompáñame a leerla y vamos a leer la versión Reina Valera. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos dio uno de los mejores consejos que podemos recibir, el cual es: para no caer en la tentación debemos de orar porque nuestra carne es débil. Perder el rumbo es algo que le puede pasar a cualquier cristiano. Nadie tiene la intención de alejarse del Señor, pero la pérdida de rumbo se introduce de manera sutil y encubierta. No sucede de la noche a la mañana, ocurre lentamente. Poco a poco le damos menos importancia a la voz de Dios y a su mensaje de salvación, y comenzamos a enfocarnos más en preocupaciones como el trabajo, la comodidad, algunos problemas que podemos estar pasando, o el éxito personal, o las enfermedades en las que tenemos un padecimiento. Y entonces nos estamos enfocando más en estos puntos que en lo que realmente nos debería de lo que nos debería de importar, ¿no? Este alejamiento llega silenciosamente cuando le quitamos el primer lugar a Dios y comenzamos a enfocarnos en las añadiduras, en esas bendiciones que Dios nos da, en los desiertos, en obstáculos, en dificultades, en personas o en cosas vanas. Empezamos a prestarle más atención a palabras, a experiencias y vivencias humanas que a las enseñanzas y consejos que Dios nos deja en su palabra. Por ejemplo, ahora podemos observar con esto de las redes sociales y que las tenemos a un clic, de tener acceso a miles de videos, de mensajes motivacionales de miles de personas del mundo, y empezamos a prestarle más atención a ese tipo de mensajes, a ese tipo de experiencias y vivencias, y empezamos a dejar a un lado las enseñanzas que Dios nos da o su palabra, ¿no? Empezamos a prestar más oído a ese tipo de cosas que a los mensajes de salvación. También ocurre cuando se nos hace sencillo faltar a la iglesia por cualquier motivo insignificante. Comenzamos faltando un domingo al mes, luego 2, y después solo vamos una vez al mes. Esto provoca que escuchemos menos del 30% de los mensajes que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y del pastor. Mensajes que nos dan herramientas, armas y conocimiento para enfrentar cualquier situación en nuestra vida diaria. Por eso también el autor de Hebreos nos exhorta en el capítulo 10, versículos 24 y 25, a no dejar de congregarnos. Acompáñame a leer este capítulo de Hebreos 10, 24 y 25 en la versión NTV. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros al realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pues bien, hermanos, esto es muy importante, el no tener la costumbre de no congregarnos como algunos lo tienen, como lo menciona Hebreos 10, 24, es muy importante, porque de esta manera nosotros vamos a estar motivándonos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y esto nos va a empezar a ayudar a también no perder el rumbo del Evangelio. El segundo punto es la razón de ir a la deriva. El autor de Hebreos identifica a la negligencia como la causa principal de perder el rumbo. Los creyentes mostraban un descuido en su experiencia de salvación en Cristo
y eso los llevaba lentamente a la deriva. La negligencia proviene de la falta de atención. Si no prestamos atención a nuestra relación con Dios, ésta se empieza a enfriar. Y esto es similar a la de un matrimonio. Si no se cuida esa relación, se empieza a debilitar. Muchas personas piensan que no pasa nada si no escudriñamos la Biblia, pero escudriñarla, recuerden que significa leer, meditar y entender lo que Dios nos quiere decir. Dejar de orar provoca ese enfriamiento espiritual y con el tiempo nos puede estar alejando de nuestro Padre Celestial. Y como lo mencionamos, cuando pasa esto en una relación de matrimonios, siempre que nos alejamos o dejamos de tener una comunicación con alguien, esta relación se comienza a enfriar hasta que se pierde. Y lo mismo sucede con Dios. Si nosotros empezamos a descuidar la oración y dejamos de leer su palabra, vamos a empezar a perder esta comunión íntima con Él. Por ejemplo, en Salmos 145, 18 podemos leer lo siguiente, y vamos a leer la versión NTV. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Haz un compromiso con Dios ahora que comienza el año para no alejarte de Él, incluso si tu comunión con Él ha sido débil o nula. O tal vez no tienes la costumbre o no tienes ese hábito de cuando te levantas darle gracias a Dios. O tampoco no lees la palabra, ¿no? En ningún momento. Todavía estás a tiempo de reconstruirla o incluso de empezar a tener esta comunión íntima con Él. Y créeme, nunca te vas a arrepentir de estar tan cerca de tu Padre, de aquel que desde antes de la fundación del mundo te escogió. El otro punto es la falta de disciplina espiritual. Y Pablo le escribe a Timoteo: ejercítate en el don que recibiste. Vamos a leer primero a Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Para crecer como cristianos necesitamos disciplina, oración diaria, lectura y meditación en la palabra, obediencia y resistencia al enemigo. Sin esta disciplina es inevitable perder el rumbo, lo que también podemos ver con Josué, cuando toma el liderazgo frente al pueblo de Israel. Dios le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios nos está diciendo que nosotros debemos de esforzarnos y como ya sabemos, la oración no es solo pedir, es tener una plática con Dios, tener una comunión con Él. Es cuando Dios te está escuchando, pero nosotros también debemos de prestar oído para escucharlo a Él. Debemos de empezar a aprender a escuchar a Dios. Eso es tener una comunión íntima con alguien. Muchas veces no lo hacemos como nos conviene, no aplicamos lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración. No teniendo esta disciplina a la hora de orar o leer su palabra, esto no funcionará de manera adecuada. Es como cuando practicamos algún deporte, emprendemos algún proyecto o alguna actividad. Lo más importante para lograr el éxito en los deportes o en los proyectos o en algo que tú inicies en tu día a día es tener disciplina, orden y constancia para poder lograr ver los resultados que se quieren obtener. Entonces, podemos decir que para poder tener una comunión íntima con Dios, tenemos que tener una constancia, disciplina y orden a la hora de orar, leer su palabra o escuchar los mensajes. Entonces, como Dios le dijo a Josué, nos dice también a nosotros que nos debemos de esforzar. Entonces debemos de empezar a tener esta disciplina a la hora de orar, en leer su palabra y escuchar el mensaje de cada domingo.
¿Cómo lo podemos hacer? Tener límites trae muchas bendiciones, y unos límites que nosotros podemos empezar a tener es poniendo unos límites, no sé, a la hora de usar nuestro teléfono, a la hora de usar redes sociales, a la hora de ver la televisión. Nos empezamos a poner límites y empezamos a establecer horarios fijos donde nosotros podemos empezar a leer su palabra de Dios, la palabra de Dios, o podemos tener esa comunión íntima con Dios, ¿no? A la hora de orar podemos empezar a decir, bueno, de tal hora a tal hora es el momento que yo voy a tener para estar con Dios orando, alabándolo, exaltando su nombre, y también voy a tener un horario específico para leer su palabra, para empezar a aprender más de él. Y cuando estemos en un domingo o en un miércoles de enseñanza, prestarle la debida atención y no estar en algunos distractores, que puede ser simplemente que nuestra mente esté divagando, o incluso estamos en el teléfono, ya sea jugando o también en redes sociales. Si nosotros empezamos a tener esa disciplina, el orden y la constancia, veremos cambios muy significativos en la comunión que vamos a tener con nuestro Padre Celestial, y esto nos conviene a nosotros. El tercer punto es el resultado de ir a la deriva. Y vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego se nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? El escritor de Hebreos en esta carta menciona el trágico resultado de perder el rumbo, el castigo, como lo podemos leer en Hebreos 2:2. La expresión, la palabra dicha por los ángeles, es probable que se refiera a la revelación de Moisés en el Sinaí. El pueblo permitió que estos mandatos de Dios fueran olvidados o perdieron el rumbo. En consecuencia, Dios castigó a su pueblo. Perder el rumbo siempre conduce al castigo del pueblo de Dios. En la actualidad, Hebreos 2:3 nos dice que cuidemos tan grande salvación, de lo contrario ya sabemos las consecuencias. También podemos perder la tranquilidad que Dios nos da, porque alejándonos de Él, nos alejamos de la paz que Él nos da. En Juan 14:27 se menciona que Jesús es quien da la paz. Y como menciona Romanos 6:23, podemos tener consecuencias eternas y muy graves que ninguno de nosotros queremos. Acompáñame a leer Romanos 6:23 en la versión Reina Valera. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, perder el rumbo no es solo perder la relación con Dios, que por sí solo esto ya es grave, sino que hay consecuencias en esta vida y también en la eterna. ¿Y cuáles son las acciones que podemos tener para mantener el rumbo? Bueno, la primera acción es que debemos de tener la atención en el Evangelio. Esto significa que debemos de escuchar, debemos de meditar y aplicar la palabra de Dios. Como les comentaba hace un momento, escuchar la palabra de Dios, debemos de prestar oído a lo que se nos habla cada domingo, cada miércoles, pero realmente es prestarle atención a lo que se nos está diciendo, meditando y aplicando. No solamente nos vamos a quedar como oidores olvidadizos, sino como tenemos que debemos de ser los hacedores de lo que vamos aprendiendo. Entonces, debemos de tener esta atención al Evangelio, que es escuchar la palabra de Dios. El otro punto es fortalecer nuestra disciplina espiritual. Esto significa que debemos de orar diariamente, que no es hoy oro,
mañana no, luego vuelvo a orar y luego dejo de orar 3 días y luego lo vuelvo a hacer y luego no, y empezamos con una indisciplina. Esto no funciona así. Debemos de tener esta disciplina al orar diariamente, debemos de estudiar, escudriñar la Biblia diariamente y debemos de ser miembros activos en la iglesia, porque esto nos va a dar esta disciplina espiritual, este fortalecimiento espiritual. ¿Y cómo vamos a hacer estos miembros activos de la iglesia? Somos los que tenemos esta buena costumbre de congregarnos a una iglesia, que no somos los que tenemos esa mala costumbre, como dice Hebreos, que ahí nos exhortan a no tener por costumbre el no congregarnos, y también podemos ser miembros activos a la hora de servirle a nuestros hermanos, no pertenecer a algún servicio de la iglesia. Esto nos hace a miembros que estamos activos, y es muchísimo más difícil de empezar a tener esta mala costumbre, el de no congregarnos, y esto nos sirve para que también nos empecemos a motivar, como lo dice Hebreos. El siguiente punto es obedecer la palabra de Dios. Como lo dije hace un momento, no solo debemos de ser oidores de la palabra de Dios, sino debemos de ser hacedores de lo que vamos aprendiendo. No solo es meditar en su palabra y escudriñarla, sino llevar a cabo todo lo que vamos aprendiendo. Así empezamos a ser obedientes a lo que Dios nos quiere decir. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a estar evitando a perder el rumbo. Y el otro punto es que debemos de guardar el corazón. ¿Cómo lo podemos leer en Proverbios 4:23? Tenemos la gran responsabilidad de guardar nuestro corazón de cualquier pensamiento, de cualquier actitud o intenciones que no nos convienen. En Proverbios 4:23 se menciona que debemos de guardar cada uno de nosotros nuestro corazón. Y como conclusión, el autor de esta carta quiso que sus lectores aplicaran el remedio para la pérdida de rumbo. Escribió: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación. No basta oír y recibir a Cristo. Los cristianos necesitamos preocuparnos por desarrollar una relación con Cristo y dar testimonio de ella. Esto es como si tuviéramos un ancla en el punto donde nos metimos al río del cristianismo. Así nunca perderemos el rumbo. Es importante no desenfocarnos nuestra mirada a lo importante. Tal vez alguien te ha dicho que estás por entrar a la mejor temporada de tu vida, pero la realidad es que ya estás viviendo la mejor temporada desde el momento en que conoces y caminas con Dios. Romanos 8 nos recuerda que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso, ni los momentos muy buenos ni los momentos muy difíciles deben de apartarnos del camino del Señor, y mucho menos las cosas vanas de este mundo. Recuerda, hermano, tú ya estás en la mejor temporada de tu vida. No dejes que las cosas que te rodean te hagan perder el rumbo. No dejes que la indisciplina a la hora de tener esta comunión con Dios, a la hora de no prestar el oído a lo que Dios nos quiere decir todos los domingos y empezar a prestar oído a mensajes motivacionales que escuchamos tal vez en redes sociales, nos empiece a alejar del rumbo que es el mensaje de salvación. Y bueno, para terminar, te pido que ahí inclines tu rostro y cierres tus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti y, Padre, como hoy aprendimos, Señor, primeramente te queremos pedir perdón si no hemos tenido esta disciplina, no hemos tenido esta atención a tu mensaje, Señor, si no hemos valorado cada uno de los mensajes que tú nos das a través de nuestro pastor todos los domingos, Señor, o de las enseñanzas los miércoles, Señor. Perdónanos si solamente hemos sido oidores de tu palabra y no hacedores, Señor. Te pido que nos perdones, Padre,
si hemos sido indisciplinados, no hemos tenido un orden, no hemos tenido una constancia a la hora de orar, de leer tu palabra, de escudriñarla, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y como tú le dijiste a Josué que se esforzara y sea valiente, Padre, también nosotros, Señor, sabemos que nos debemos de esforzar y te pedimos que nos ayudes, Padre, a que siempre lo podamos lograr, Padre. Te pido que nos incomodes el día que digamos o escojamos el no hacerlo, Señor, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos ganas, Padre. Te pido que en ese momento tú nos incomodes para que nosotros podamos lograr este buen hábito, esta buena disciplina, Señor, y que seamos constantes a la hora de orar, a la hora de escudriñar tu palabra, Señor, y también de aplicarla, Padre. Que esto sea más importante para nosotros que cualquier otra cosa que tú nos puedas dar, Señor. Sabemos ahora que todo esto, Señor, tú nos empiezas a dar herramientas para poder ir en nuestro día a día, Padre, porque tú nos ayudas en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, hermano, hemos terminado. Espero que les haya servido, que sea de mucha bendición para su vida. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo este mensaje. Muchas gracias por su atención y nos vemos este próximo domingo. Bendiciones. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.